Hasta ahora, bueno, dejen que se empiece a grabar. Hasta ahora hemos visto generalidades de qué es la biotecnología y aplicaciones, cómo se puede utilizar, qué tipo de industrias alimenta o en qué tipo de industrias ayuda, cuáles son los alcances de la biotecnología, pero si ustedes ya identificaron los alcances de la biotecnología, pues también deben de considerar las limitaciones, y limitaciones ya no tecnológicas, porque cada vez se desarrollan más y más tecnologías que nos permiten generar nuevas aplicaciones. Tan solo en el manejo de bases de datos biológicas hay muchas herramientas como softwares que nos ayudan a procesar toda la información al mismo tiempo. Entonces, ya las herramientas o los alcances tecnológicos y bioinformáticos, pues nos permiten, ahora sí que el límite es la imaginación. Y cada vez se están desarrollando más para que las herramientas, para que los procesos sean más rápidos, como PCRs que en vez de 2 horas tarden 20 minutos, y eso ya existe. PCR en tiempo real, cada vez más sensible para hacer la cuantificación más precisa. No sé, sistemas de la secuenciación masiva, que puedes tener una gran cantidad de secuencias y procesarlas al mismo tiempo y cada vez de mayor longitud. O sea, hasta la fecha no hay como que te generen todo un genoma así rapidísimo en 5 minutos, pero pues sí ya hay mucho probabilidades de generar un genoma en mucho menos tiempo, que antes pues eran años, tan solo lo que duró el genoma humano, el proyecto de genoma humano, pues fueron años. Ahorita pues ya puedes alcanzar mucho más información en pues, un tiempo más, mucho más corto. Pero pues, ¿qué pasa? Con el potencial de aplicación que puede haber, todo lo que hemos visto de la transformación de los organismos para darles las características que a nosotros nos gustarían o que pensemos que les pudiera servir, pero pues imagínense, si a alguien se le ocurre hacer una planta que se pueda mover o que se pueda y que sea una planta carnívora, que ya existen, pero pues a lo mejor modificar una planta carnívora y que se pueda mover, que pueda caminar, que pueda, no sé, estoy así inventando, ¿no? Los peces o animales fotosintéticos, o darle capacidad al hombre para poder modificar humanos para que puedan ser capaces de sobrevivir en otros tipos de ambientes. Imagínense al rato ya poblando Marte, siendo modificados genéticamente, o diseñar genéticamente a los bebés, como este libro de Un Mundo Feliz, donde pues ya los humanos crecían, pues eran solo bebés de probeta y estaba controlado los nacimientos y no existían nacimientos naturales. Entonces, imagínense el llegar a esas situaciones, el control que podemos tener sobre nuestras vidas, sobre el ambiente, sobre los organismos, sobre las dinámicas ecológicas. Al introducir organismos modificados genéticamente, pues modificamos ahí las interacciones tróficas en las poblaciones silvestres. Entonces, pues ahí estamos determinando cambios y dinámicas dirigidas. Bueno, si es que se estudia esa dirección, ¿no? Se puede estudiar y analizar y proyectar, hacer una modelamiento de la dinámica ecológica dependiendo la estructura trófica que introduzcamos. Y todo eso es capaz, y todo eso es posible con las herramientas informáticas, se puede hacer. Entonces, imagínense los alcances que tiene la biotecnología. A ustedes, así algo, ¿qué aplicación se les podría ocurrir? Algo así bien locochón, muy, ¿hasta dónde creen que podríamos llegar? Vamos, todas las ideas son buenas. A ver, voluntariamente a fuerza. Karen Paola, ¿qué se te ocurre que se pudiera alcanzar con todos los desarrollos tecnológicos e informáticos? Ay,
¿Dónde estaba? ¿Cómo? Ay, que la música de mi hermano estaba un poco alta, que si podría repetirme la pregunta. De todo lo que les he estado ahorita comentando, platicando, ideas, alcances, a ti, a otros ejemplos, así como los que he estado diciendo yo, ¿qué otro ejemplo de algún desarrollo biotecnológico impensable hace 10 años crees que se pudiera alcanzar con todo el desarrollo tecnológico e informático que tenemos hoy en día? Ándale. Como la de la película, ¿no? Exacto. ¿A ti, Karen, qué se te ocurre? En lo que Karen piensa su respuesta, eso, pues parece pues, gracioso, es una película infantil y todo, pero si se ponen a pensar cuántas películas se desarrollaron con ideas futuristas, que para nosotros ya es una realidad. La comunicación a través de los celulares, ¿se acuerdan de este, ay, ¿cómo se llama? Del 007 que se comunicaba, o sea, todo lo que hacía con el celular, digo, con el reloj, que ahorita pues ya es normal todo lo que te da, toda la información que puedes tener ahí en un reloj de estos, ¿no? Conectado al celular y todo. Y antes era el futuro, eran proyecciones así, ficción. Esto de la de lluvia de hamburguesas, pues darle a robots organismo funcional, también como la película del hombre bicentenario o otras películas así, ¿no? La de Yo Robot, que le dan este, emociones a los robots. Imagínense a lo que podríamos llegar. Y como les decía, o sea, todo eso eran ficción. Las películas de Volver al Futuro, donde ponían imágenes, proyecciones así virtuales o la patineta voladora o todo ese tipo de cosas, ¿no? Que en la actualidad pues se esperaba o según la película pues ahorita ya tendríamos todo eso. Creo que por ahí la patineta voladora sí la intentaron hacer, creo que hizo un modelo Mattel, pero bueno, pues no se hizo, no se ha comercializado. Pero todo eso, que fue ficción, que fueron nada más diálogos de película, pues generaron ideas y generaron metas y se han estado desarrollando. Cosas tan sencillas o tan básicas ahorita para nosotros como el Internet, las computadoras, los celulares, antes eran impensables. Y estamos hablando nada más de cuestiones tecnológicas, desarrollos, los chips y cosas así, o sea, que ahora imagínense en la transformación de los organismos. El tan solo así con mezclas básicas de organismos, pues se generaron los diferentes variantes, ¿no? Cada vez más grandes, o sea, tan solo con estar mezclando, ay, jitomatito está más grande que este otro, lo voy a mezclar con este, que está más rojo, y voy a dar una planta generando un tomatito mucho más grande y también más rojo, ¿sí? Esas cruzas selectivas ya estábamos o ya se estaban modificando genomas, ya se estaban haciendo una dirección hacia digamos, no quiero mencionar evolución porque es un proceso más grande, pero sí hacia el cambio de los organismos. Entonces, ¿desde cuándo hemos dirigido de manera selectiva, o sea, una forma dirigida tal cual, las,
los organismos, los seres, los genomas, ¿no? Si pensamos en la naturaleza, la selección natural no es dirigida, es un proceso que se da dependiendo de las condiciones ambientales en el momento. Si hay un cataclismo, si hay algo, sucede un fraccionamiento, por ejemplo, que esta es una forma de evolución, la icariancia, si no mal recuerdo, donde una especie queda separada geográficamente por algún movimiento tectónico que separa las tierras o por algún suceso que separa esas poblaciones, ¿no? Separa esa población. Entonces, cada población de su lado, pues va a enfrentar situaciones diferentes, ambientes diferentes, y las redes tróficas, pues también tal vez van a ser diferentes. Entonces, esto va a hacer que estas dos poblaciones que originalmente provenían de una misma especie, a la larga, con el tiempo, y estamos hablando de eras, estamos hablando de evolución, pues sean tan diferentes que se generen subespecies, tengan ya tantas diferencias en cuestiones de alimentación, de conducta, que ya son subespecies, e inclusive suceda un proceso de especiación, como sucedió un ejemplo muy clásico en nuestro país con la vaquita marina. La vaquita marina, a partir de una población original, entró esta especie, una fracción de la población al Golfo de California, se llegó hasta el Alto Golfo de California, y por diferencias de temperatura, la disponibilidad de alimento, etcétera, ahí se quedó. Ya no hubo diversidad genética, ya no hubo intercambio genético con otra población que de alguna especie, de la misma especie o alguna muy subespecie relacionada a nada. Entonces ya quedó ahí ese aislamiento, se hizo el proceso de especiación, se generó esta especie endémica para nosotros, para nuestro país, y actualmente, pues como no hay variabilidad genética, hay cacerías, hay el esfuerzo de pesca donde quedan atrapadas, el espacio, etcétera, 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 muchos factores que pues fueron haciendo que se disminuyera esa población. Y actualmente, bueno, hubo hace muchos años estudios de endogamia por lo pequeño de la población, se vio que no eran endogámicas, pero pues si se afecta a la especie, pues ya se extingue esa especie, porque no existe en ningún otro lugar, ¿sí? Es una especie endémica y nada más está en nuestra región, y San se acabó. Entonces, ¿cómo hacemos estos procesos de especiación o estas variantes genéticas, pero dirigidas nosotros? Ese potencial que tenemos actualmente. Ya la naturaleza, las variaciones que generó, pues fueron con muchos años, con muchas cuestiones ambientales, cambios ambientales, eras geológicas, y esos cambios ahorita los podemos hacer así. El darle lo que se conoce como adaptación, pues son estos procesos de estas nuevas características que van adquiriendo los organismos, las especies, pero estamos hablando de especies, ¿sí? No piensen en un organismo que adquiere una capacidad nueva. Las especies son, a lo largo del tiempo, se van homogeneizando las características o se van diversificando la característica en la población, y esa característica permanece con el tiempo, y de esa manera esta característica ya se hace propia de la especie. Así es como se genera este proceso de variantes, de formas, de potencial, de características. Entonces, no pensemos en la adaptación como un organismo, un individuo, porque no es así. Un individuo genera una característica que le ayuda en respuesta a algún estímulo. No tenemos ese potencial. No podemos cambiar a tener algo que no teníamos, ¿sí? Por ejemplo, las bacterias que adquieren la resistencia, que ahí sí adquieren potencial que no tenían, pero es por intercambio genético, porque ya existe ese potencial. ¿Y cómo se van generando los potenciales o las variantes? Con las mutaciones, con la recombinación, con todos estos factores que originan variantes genéticas,
Pero estas características se generan o se quedan ya como parte de la especie con el tiempo, con la herencia, con la transmisión de padres a hijos, y cuando una característica pues ya la mayor parte de la población la tiene y la va transmitiendo y ya se hace una característica ya propia de la especie, ya no nada más una variante de un individuo. Pero no piensen que los organismos se adaptan, porque no, un organismo no puede sacar una nueva enzima que le ayuda a degradar algo que antes no podía. No es así. Todos los potenciales que los organismos tienen, ya los tienen. O sea, por ejemplo, si ustedes se van a otra temperatura, tenemos un rango de tolerancia. Entonces, no es que se adapten a la nueva temperatura porque generaron algo que les ayuda a sobrevivir a esa temperatura, no. El proceso de adaptación implica, en este sentido, pues que el rango o el potencial que ya tenían ahí dormido, porque lo tenían genéticamente, pero no lo utilizaban, se activa. Como cuando un organismo, un microorganismo cambia de sustrato, pues va a cambiar la producción de enzimas. En vez de producir las que tenía antes para degradar el sustrato A, va a producir las que tiene ahora para degradar el sustrato B, pero ya tenía esa información en su genoma. ¿Sí? Y nosotros lo que podemos hacer, capacidades que tenemos ahorita, sí son de insertarle información específica y dirigida para una actividad, para darle un potencial, que la naturaleza lo hace por variantes, por mutaciones, por recombinación, por muchos procesos que son largos y que son aleatorios. Y nosotros tenemos ese potencial de hacerlo dirigido, de meterle ahí a este organismo esta capacidad que yo tomé de este otro organismo que sí la tiene. Entonces le brindo una nueva capacidad que antes no tenía. Y cuando la población, o esa población de organismos modificados, todos la tengan y van a tener generación tras generación, pues entonces yo ahí ya metí una característica a esta nueva línea genética, que ya la va a tener y la va a heredar. Esto siempre y cuando pues esté la modificación desde la línea germinal. Si ustedes hacen una modificación en una línea somática, en las células somáticas, o sea, por ejemplo, si yo meto un gen en mis células de la piel para que tengan fluorescencia azul, pues voy a tener mi piel azul, pero nada más las partes de la piel donde puse estas células, y las células pues se van a replicar, entonces va a ir creciendo y va a mantenerse ahí esa región. Pero yo a mi hijo ya no le voy a dar esas células porque no está contenida esa información en mi genoma de mis células germinales, que serían las células sexuales, ¿no? Entonces, si no lo tengo ahí, pues no lo voy a transmitir. Si yo hago una modificación a un organismo desde su célula germinal, todo el organismo va a tener esa información y la va a poder transmitir. Entonces, ¿se dan cuenta del potencial que tenemos? Entonces, ahora sí, Karen, no creas que te olvidé de ti, dime. Maestra, ahorita que decía de todos esos como avances tecnológicos que antes eran como incluso fantasiosos, recuerdo que leí un artículo que decía que ya se habían practicado cirugías, que incluso el doctor podía estar en otro país y él operando el robot que estaba practicando la cirugía. Y pues, por ejemplo, yo tengo un abuelito que no tiene un dedo de la mano porque tenían que agarrar como muchos días de viaje para llegar al hospital. Entonces, él perdió el dedo porque pues en lo que llegaban, en el camino y todo eso, como que pasó mucho tiempo y se infectó. Entonces, la idea de que ahorita pues nosotros podamos lograr que ni siquiera sea como que tal cual necesario que esté el doctor presente para salvar hasta vidas, es como que muy impresionante lo que hemos podido lograr como en avances. Muy, muy interesante. Y saben, además, bueno, tomando idea de lo que comentó su compañera, el poder y de lo que dice su compañero de las impresoras, imprimir, imagínense, imprimir con células clonadas un órgano, en este caso, por ejemplo, un dedo, que se le pueda reinsertar y que hoy en día el señor pudiera tener nuevamente su dedo, a partir de clonar sus mismas células para que sea la misma información, el mismo genoma en su misma, y después insertarlo en su mano. ¿Se imaginan?
Ándale, un riñón, poder si tienes, imagínense si tienes una afección cardíaca, que te tomen muestra tu corazón, te clonen tus células con la misma función y ya te generen un nuevo corazón. Que eso era la idea o tantos estudios que se quisieron hacer a partir de células madre. El problema de las células madre pues es el obtenerlas, el encontrarlas. Por eso eran así tan valiosos los estudios que las tomaban a partir de los cuando van a tener al bebé, del cordón umbilical, que es donde más se podrían encontrar las células madre. Porque de estas son células totipotenciales que se pueden, con la señal indicada, especializar y generar el órgano que se requiera, ¿no? Pero pues ahí todavía falta investigación, pero se ha hecho en otros animales el generar un órgano en un organismo que te sirva como incubadora y después transferirlo al humano. ¿O qué les parece esta película de La Isla? ¿Saben cuál? A ver, José Carlos, ¿has visto esta película de La Isla? No, no la he visto. Muy ¿De qué buena. trata más o menos? Con Ivan McGregor, ¿qué les pasa? Y esta, ay, no me acuerdo de la muchacha. ¿Alguien la ha visto? ¿No es donde los drogan? No, no, no. Ah, entonces es otra la que vi. Ay, a ver, ya me hicieron dudar que sí se llame La Isla. No, sí es. Ahí es del Pero, 2005, muchachos. ¿A poco no existían todavía? pero ¿de qué trata, maestra, esa película? ¿Nadie la ha visto? Sí, pero tenía 4 años. Ay, qué presumidas. Bueno, pero pues En el 2005 tenía 4 años. pudieron haberla Sí, ¿cómo la visto. vamos a ver, maestra? Ay, se O repite bueno, mucho en la ¿de televisión. qué se Le han trata? pasado mucho. Bueno, en esta película hay una, bueno, le dicen La Isla, pero es una, pues un centro de investigación, ¿no? De producción de humanos. Entonces, tú tienes una enfermedad terminal, tienes como, digamos, 2 años de vida. Entonces, vas a ese centro, te toman muestras celulares y generan un humano de tu edad, de tu talla, con tus genes. O sea, te clonan, pues, te clonan, pero sano. Entonces, llegado el momento, pues tienes una fuente de órganos compatibles, porque es tu mismo genoma. Maestra, ahorita que comentaba de la película, la busqué y de hecho dice que la película está basada como si fuera en el 2019. Allá ven, ya casi, la acabamos de pasar, prácticamente. Bueno, entonces la intención, bueno, la idea aquí entonces es que generan un organismo, un humano, pero es un humano clonado, es un humano de probeta, creado en un laboratorio. Pero finalmente, pues, tienen emociones, pensamientos, sentimientos y viven ellos encerrados ahí en este centro. Y obviamente tienen muchas limitaciones para que no generen una relación emocional con nadie de sus compañeros. Entonces no tienen cercanía, no pueden tocarse, no pueden tener ese tipo de interacción. Y los hacen creer que hay un sorteo donde los van a mandar a una isla pero en realidad, cuando llega ese sorteo y les mencionan el elegido, ese elegido es al que ya llegó el tiempo de la persona que lo mandó a hacer, entonces ya va a requerir los órganos, o sea que pues, ya lo van a matar para poder extraer los órganos, para poderlos insertar en la persona que lo mandó a hacer. Entonces, pues imagínense. ¿Qué opinan de eso? Ah, ok, entonces eran como un gemelo de repuesto para cuando necesitaras un órgano. Exactamente. Ahí hay otra película también, que esa sí no me acuerdo qué año es, con esta, ay, ¿cómo se llama esta muchacha? La de Los Ángeles de Charlie, la güera, la de la anterior de Los Ángeles de Charlie, porque ustedes ya son de la nueva ola, Cameron Díaz. ella, donde tiene una hija, bueno, tiene 2 hijos y su hija tiene
tiene leucemia. A la de la decisión más difícil. Tiene leucemia y le dice el doctor que pues tengan otro hijo, pero diseñada genéticamente para que sea, para asegurar que tiene afinidad con la hermana. Entonces tienen una hija diseñada genéticamente y esta hija es la donante oficial de su hermana. Entonces esta genera un juicio para emanciparse porque ya no quiere donar, pero en realidad es la hermana la que le dijo que lo hiciera porque ya quiere que la dejen ir en vez de, porque es que finalmente pues era su hermana. O sea, ya está el organismo ahí, ya está el ser vivo, aunque haya sido creado para ese fin, para salvar a la hermana, para salvar a otro ser, como en el de la isla también, ya está el ser vivo ahí. Entonces, independientemente de la forma en que se originó, que si fue en laboratorio, que si fue diseñado con ese fin, pues qué tan aceptable es esa situación, ¿no? ¿En qué momento tiene derechos o no tiene derechos? Entonces, a lo que voy con todas estas ideas y con todas estas películas es, a ver, voy a ver acá lo de médula ósea, riñón. A lo que voy es las limitaciones bioéticas, qué tanto podemos hacer o qué tanto debemos de evitar, en qué momento nos debemos detener y quién nos va a decir en qué momento nos debemos detener. Ahorita ya hablamos muchas alcances muy impactantes y que pueden hacer la gran diferencia en la supervivencia de la humanidad, desde el desarrollo tecnológico de la medicina, el generar órganos, el generar todo lo que nos sirva para, sobre todo en cuestiones médicas, para sobrevivir, pero ¿a qué costo? Si utilizamos otros organismos, ¿de qué? O sea, los derechos de estos animales, tan solo todas las investigaciones que hacemos, que utilizamos ratones, que utilizamos bacterias, que utilizamos muchos tipos de organismos, ¿dónde están pues los derechos de estos? ¿O tienen, no tienen? ¿Justifica el matar tanto animal por el bien de la humanidad? ¿O deberíamos pues ya aceptar nuestras realidad y si se acaba la humanidad pues es designio de la naturaleza, ¿no? Que la vida siga su curso como es sin interferir nosotros, porque no tenemos derecho de interferir en la vida de los organismos. Entonces, ¿qué opinan? Maestra. ¿Sí me escucha? Te escuchas muy bajito, Eric. Ya- Ay, de hecho no te escuchas, Eric, no sabía que estabas hablando. ¿No me escucho? Si puedes mejor escribir en el chat. Mientras, ¿alguien más? ¿Qué opinión tienen? ¿Qué opinan de estas propuestas en estas películas? Todo a fin de cuentas es por los humanos, por la salud, por la vida de nuestra y la supervivencia de nuestra especie. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se justifica? Yo digo que no. ¿Quién dijo Ya que al momento de ser un ser vivo o aunque sea por un fin, es un ser vivo al fin y al cabo y también ya tiene pues sus propias creencias, o sea, se forja como una persona entre comillas normal. Y pues francamente también tiene decisiones. O sea, si no quisieran que tomara decisiones, pues deberían de como de evitar hacer experimentos con personas pensantes o seres humanos o sea, o cosas que realmente ya tienen un sentido común. Porque, por ejemplo, en este caso, o sea, lo del que la crearon para que ella salvara a la hermana, pues para mí sí está canijo, la verdad, a fuerzas de obligar a una persona, bueno,
aunque haya sido creada para eso y todo, si ella no tiene ni la disponibilidad ni nada, a lo mejor hasta la disponibilidad de la persona afecta el órgano y ya no le funciona como le debería de funcionar. Entonces, pues para mí sería mejor que se diera, pues sin esperar nada a cambio. O sea, francamente, o sea, pues para mí no es correcto que se tome una decisión antes de que la persona o de que el ser tenga algo que decir, francamente. Pero, a ver, en el comentario que nos dices, pues se va mucho hacia el humano, ¿no? Que él puede decidir y pensar y, oigan, yo no quiero y pues tiene decisión. Pero entonces, en el caso de los animales, que no pueden decirte, sí, estoy de acuerdo, quiero salvar a la humanidad, doy mi cuerpo por la ciencia, ellos no lo pueden decir, no lo deciden. ¿Ahí sí crees que sí se justifica? No, tampoco. Pues aunque ellos no hablen, o sea, yo sé que hasta ellos sienten. Bueno, es que yo soy muy animalista, entonces sé que ellos sienten y todo, pero a mí me gustaría saber o hasta pensar en alguna alternativa que evitara dañarlos, que evitara pues hacer experimentos con ellos y algo que generara probablemente hasta el mismo o un mejor resultado sin llegar a afectar nada, o sea, realmente evitar el sufrimiento de cualquier ser vivo. Ok, y si no utilizaras un animal porque sufre y utilizas una planta y generas un tejido vegetal, ahí sí apoyaría. No, la planta también siente, es que no sabría cómo explicarlo, a lo mejor no puedo experimentar solamente con genes y sé que el experimento se basa en algo donde nosotros podamos ver cómo reacciona. Definitivamente también no puedo evitar el hecho de que un ratón funja como, pues si le pones esto, su característica es esta y los humanos va a tener un resultado similar. Entonces, pues está difícil, o sea, realmente a mí me gustaría que no se sufriera con por ejemplo, o sea, experimentan con animales, porque antes cuando se experimentaba con humanos se consideraba pues malo, garrafal, pero un animal también, para mi punto de vista, ellos no se defienden ni pueden decirte nada, pero pues también sienten. Y una planta siente, pero no sufre como un animal. Exacto. Pero entonces una planta sí. Está difícil la respuesta, maestra, aunque yo le dijera sí, porque pues ellas no me pueden decir nada, aunque se marchiten, pues está difícil, porque en realidad sí sienten, pero yo no lo veo y yo no lo escucho. Pero sienten, el hecho de sentir es interactuar o tener una respuesta a un estímulo externo. Pero esto no necesariamente implica dolor o implica sufrimiento. ¿Sí? Por ejemplo, las bacterias también sienten, también tienen interacción con su medio y captan señales externas. Y las bacterias, entonces, ahí sí sería aceptable, si ya sabemos que no sufren, porque también hay sí sienten, o sea, sí tienen interacción con su medio y todo, ahí sí sería aceptable el utilizarlas, por ejemplo, para la generación de proteínas recombinantes, donde se les da un choque eléctrico o por temperatura y para que abran y puedan insertar el plásmido. Imagínense ese choque, esa respuesta celular, esa sensación, sensación no como nuestra, humana, sino ese impacto en la célula para que tengan el material genético que nos interesa. Y después pues están produciendo la molécula que a nosotros nos interesa. ¿Ahí sí es aceptable? Yo creo que sí, maestra, porque pienso que sería como sobreanalizar sobre que se está lastimando todo. Porque de ser así, yo creo que no sé, hasta por pisar, ya podríamos decir que estamos lastimando La tierra. algo. Sí,
Bueno, pero la Tierra no es un ser vivo. Pero quién sabe y sienta, maestra, me siento bien filosófica ahorita en esta clase. Es que eso es a lo que los quiero llevar. Precisamente eso los quiero llevar. Yo creo que hay Maestra, ¿ya me dice escucha? una línea muy delgada entre lo correcto y no, y al final se termina más basando en lo moralmente correcto. Pero, ¿quién o dónde se determina lo moralmente correcto? Porque lo que es correcto para mí, moralmente como investigador, va a ser muy diferente de lo que es correcto para alguien, para una persona religiosa, a lo mejor, o para una persona que no conoce de investigación, pero que está enferma, que quiere saber, que quiere una cura, o para alguien que no sé, que lo ve desde otro punto de vista. O sea, va a ser, esta línea se mueve mucho, porque es muy relativa, lo acaban de decir, o sea, de esto, la moralidad es algo muy relativo, y en realidad no es más que una construcción social, no es algo biológico que diga la moral aquí empieza y es esto y esto, no, es algo que tiene que ver con la cultura de la sociedad, con los pensamientos, las tradiciones, el nivel académico, muchas cosas, la religión, son muchas cosas, las emociones que están ligadas ahí a establecer lo que es moralmente correcto para una sociedad o para otra. Entonces, y las situaciones. Si yo tengo a alguien muy querido, muy cercano, que va a morir, que tiene un poco tiempo porque tiene alguna enfermedad terminal, que tiene un cáncer, que tiene una deficiencia en algún órgano, pues a lo mejor yo sí voy a ver moralmente correcto que de donde sea se saque la solución para que esta persona viva más tiempo. Ahí está la parte que dice su compañera de los sentimientos. A mí me va a mover lo emotivo porque yo quiero que esa persona se salve, cueste lo que cueste. Y a veces lo que sucede es que cerramos los ojos. Yo no sé cómo, pero tú lo salvas y si ya lo salvó, ya, hasta ahí quiero saber. No quiero saber ni qué animal sufrió, ni cómo, de dónde sacaron ese órgano, no quiero saber cómo experimentaron para llegar a lo que tenemos hoy. Porque si así fuera, no usarían antibióticos, no usarían medicamentos, no usarían antivirales, no usarían nada, porque todo ha sido probado en sistemas vivos. Todo medicamento que ustedes lleguen a utilizar ha sido probado en un sistema orgánico, ha sido probado en un organismo que se le puso la enfermedad, así que no podemos decir que no sufrió porque se le enfermó para poderlo después sanar y corroborar que ese producto sirve. Entonces, ¿qué hacen? ¿No se vacunan porque un animal fue utilizado para eso? Está difícil, ¿no? Si tienes esta sensación, este sentimiento, este respeto y cariño a los animales, pues si vas a sentir feo de saberlo. Tan solo, pues si muchos, el debate de comer carne o no, precisamente es por esto, lo que sufren los animales, que son, cómo son, en qué condiciones son criados para poder alimentarnos, pero pues necesitamos comer. Las plantas, el montón de químicos que les echa para poder alimentarnos, para que no tengan plagas y demás, pues eso no va a ser agradable para las plantas. Pero sin embargo sucede porque tenemos que comer. Y muchas cosas no lo vemos porque pues no queremos tener esta a lo mejor confrontación moral, ética, porque pues son cosas que tienen que suceder y que necesitamos. Dice su compañera que no se justifica hacer sufrir a un ser vivo aunque se requiera un avance científico y, ay, se me fue. Y lo que se tendría que buscar o pensar son métodos óptimos para lograr un estudio favorecedor ante el propósito que se tenga. Pero, por ejemplo, en el caso de las vacunas, necesitas forzosamente un sistema vivo para probarlos. Entonces, si generas una célula, pues sigue siendo un ser vivo. Entonces, ¿qué es lo que nos delimitaría aquí sí y aquí no? El momento en el que el organismo ya siente, que es lo que decías su compañera hace rato, pero pues una planta siente. Entonces,
en el momento en el que el organismo es capaz de decirnos lo que siente, como ya los animales, o en el momento en que el organismo ya es capaz de tomar una decisión sobre lo que siente. ¿Se fijan? Son 3 niveles que nos dan diferentes pautas, pero a fin de cuentas, el punto es el utilizar a un organismo para el propósito, para otro propósito que no es salvar a ese organismo, es utilizar su vida, su integridad, su persona, su existencia para el beneficio de muchos más. Su compañero que envió una noticia de la ganadora del premio Goldman, que es como el Nobel del Medio Ambiente, que fue una mexicana maya que logró detener el cultivo de soya transgénica, ya que dañaba una especie de abejas de la región. Él luchó desde el 2015 y sigue luchando junto con los pobladores de su región para expulsar a los estadounidenses que usan a México como su lugar de experimentación. Después dice Karen, ¿qué opina que está bien en el caso en que la persona acceda, ya sea un impulso monetario o la razón que se lo haya llevado a aceptar, pero siempre y cuando sea alguien capaz de decidir? Entonces, a ver, hablando de lo de su compañero, ese es el punto de lo que les decía, cómo dirigimos la evolución, la dinámica de los sistemas, no hablemos de evolución, la dinámica de los sistemas, que si no se hace un estudio completo de dónde va a estar, o sea, no nada más el diseño de mi organismo y ya, tiene este potencial y va a sobrevivir y los beneficios que tiene la especie. No, también hay que ir más allá y ver los beneficios o las desventajas que va a tener este organismo si está en convivencia con otras poblaciones, porque va a haber una interacción. Si no se evalúa esa interacción, podemos llegar a perjudicar, como en el caso de que nos compañero, a otras especies. Entonces, o se genera de manera confinada donde no haya posibilidad de intercambio genético, y esto podría suceder si se generaran pues organismos que no tengan la probabilidad de reproducirse, organismos estériles, que si se acuerdan esa película, sí la deben de conocer, la de Jurassic Park. En teoría se suponía que todos los organismos que generaban eran estériles, que también ustedes todavía no nacían cuando salió esa película, pero es muy popular. Entonces, ahí se suponía que estos organismos creados genéticamente a partir del material encontrado en un ámbar y complementado con genes de otra especie, pues se suponía que iban a ser estériles, pero pues realmente pues no fue así. Entonces, si una planta la hacen estéril, pues tienen esta ventaja de que sea mucho más controlable, pero la desventaja del costo de producción, pues ningún productor va a querer o le va a importar más el ambiente y que no va a tener ninguna fuga genética por encima del costo que le implicaría esto. O sea, todos lo que quieren es producir, porque si no, no es económicamente viable esta alternativa. Y hay que pensar también en esta viabilidad. Si lo que quieres es alimentar a una población y gastas millones en producir esta especie, pues no va a ser factible. Entonces, ese es un problema. Es una de las desventajas. Después seguimos con los comentarios. Karen dice que está bien. Sí, lo del que la persona acceda. Sí, eso sería lo ideal, ¿no? Que nosotros que sí tenemos la capacidad de pensar, de decidir, de poner por encima de nuestras emociones a la humanidad, al resto de la humanidad, el yo decir, a ver, yo no importa mi persona, como ahorita los voluntarios del COVID, no importa si tengo efectos secundarios, es para que prueben la vacuna para salvar a otras personas. Ahí sí, ¿no? Pero pues ya yo lo estoy decidiendo. Y ya hubo quienes fallecieron o que tuvieron consecuencias por la vacuna, pero ellos lo decidieron. Pero, ¿cuántas personas hacen esto? ¿Y cuántos estudios llegan a este nivel donde ya las personas son voluntarias? Primero tienen que pasar por otros estudios donde muchos organismos y muchos animalitos van a ser los conejillos de India, literal, ¿no? Conejillos de India o ratones o lo que sea el modelo de estudio. Entonces, pues ellos no decidieron. Para poder llegar a ese nivel donde ya los humanos decidan si quieren o no ser voluntarios, pero los animales pues no decidieron y fueron utilizados. Igual las bacterias, o sea, las vemos tan simples, no sienten, es una bacteria, hay un montón, crecen un montón, pues sí, pero
si te van así como que muy así como decía su compañero, por profundizar mucho, siguen siendo seres vivos. Cada bacteria es un ser vivo, es una célula y tiene interacción con su ambiente, entonces podríamos decir que siente. No como nosotros, no de sufrimiento, no va a llorar, pero sí siente y tiene interacción con el ambiente. ¿Okay? Dice su compañera, en el caso del Escuadrón 731 japonés, donde básicamente era un programa de investigación científica, donde hacían pruebas en personas, pero no todas esas personas eran llevadas ahí voluntariamente. Eran pruebas para un punto, hasta un punto crueles. Sin embargo, con base en todas esas pruebas se hicieron descubrimientos, pero moralmente está mal lo que se hizo en ese caso. Pues sí, pero piénsenlo también desde otro punto de vista. El sufrimiento de una persona, la vida de una persona, puede ser la salvación y la mejora y el mejorar la calidad de vida de 1000. Entonces, ¿vale la vida de una persona la vida de 1000? ¿O el sufrimiento de una persona vale la vida de 1000 más? Sigue sufriendo, pues, pero piensen en las personas que va a salvar. Si ustedes son los presidentes de una nación y ustedes, su interés es lo que le beneficie a la mayoría, lo que salve a su nación como tal, no al individuo, a la nación, ¿sí? Y es lo mismo que sucede con la especie. Si a fin de cuentas lo que importa es la prevalencia de la especie, entonces el sufrimiento o lo que sucede a un individuo es irrelevante en este sentido, por la especie. Dice su compañera, en el caso de los avances, crear un prototipo con las mismas características que dé los resultados esperados, pero no usar seres vivos tal cual. Esa es la intención en los avances informáticos, el poder, ¿cómo se dice? Emular la respuesta sistémica, lo que pasaría en un organismo vivo, en un programa te lo pueda decir. Y yo creo que en algún momento sí va a poder ser factible, porque gracias a esta información, a este gran capacidad de procesamiento de información que tenemos hoy en día, se están haciendo todos esos estudios transcriptómicos donde nos están generando así paso por paso en cada situación, en cada diferente ambiente, en cada estímulo, cómo responde todo el organismo, qué se expresa, qué no se expresa, etcétera. Entonces, si nosotros tenemos o llegamos a un punto de tener la suficiente información de las respuestas de los organismos, pues en algún momento se puede generar un emulador, un software cargado con toda esta información al que le digamos, oye, ¿qué pasa si esta persona le pasa esto en esta situación o come esto o así? ¿Cuál sería el resultado? Ya, no, pues en va a crecer, no va a crecer, va a sentirse bien, va a sentir feo, se va a enfermar, va a estar bien, va a hacer esto, va a hacer lo otro. O sea, podríamos llegar a eso y sería, pues wow, ¿no? Y yo lo creo muy, muy factible. Sin embargo, para llegar a esto, pues tenemos que pasar por todo lo demás. Tenemos que pasar por la toma de muestras que implican el matar animales, el someterlos a ciertas condiciones para que nos den respuesta, para que podamos tener esta información. Entonces, forzosamente necesitamos el proceso para poder tener el desarrollo, para poder llevarlo a que ya no se necesite más hacer esto. Eso sería lo ideal, pero mientras, si queremos llegar a eso, entonces tendrían que aceptar que se haga lo otro. Si quieren llegar a estos desarrollos, a estos prototipos, pues necesitamos la base de datos y la base de datos pues solo se puede sacar con los sistemas vivos. Entonces, ¿se justifica? Está difícil la respuesta, maestra, porque moralmente hablando, o sea, si mi moral habla, yo digo que no. Pero si realmente yo lo veo por un bien de una persona que va a sufrir, bueno, esperemos Dios que no, pero de una persona que va a sufrir a 1000 que se van a beneficiar, pues sí, o sea,
claro que se agradece la ayuda, pero moralmente hablando mi moral, para mí no estaría correcto. Eso es lo malo. O sea, mi moral tiene a veces la moral de una persona tiene mucho peso. Y pues sí, es como quitarse ese tipo de tabús. No sé si es un tabú para poder llegar a decir si vamos bien o si estamos en lo correcto. Yo creo que por eso hay leyes, ¿no? Exacto. Actualmente hay leyes y es en lo que nos podemos basar. Ya, sí, lo Pero, ideal es como usted dice, los logros informáticos, pero por lo pronto sí, pues son las leyes. pero ¿de dónde surgen esas leyes, Francisco? ¿Quién las genera? ¿Cómo? Esas leyes son generadas en base a la moral de la población. Sí, exacto. Por ejemplo, los nazis, para algunos nazis, pues fue legal experimentar con personas en su país. Y desafortunadamente, y es bien difícil de aceptarlo, pero gracias al sufrimiento y a la experimentación en personas y, por ejemplo, muchas cosas que hicieron ahí los nazis, que muchas fueron unas aberraciones completamente innecesarias, pero también muchos pues brindaron mucha información anatómica, fisiológica, de utilidad médica. Todo lo que no puedes aprender en un organismo, en un sistema pues ya muerto, lo que no puedes aprender en un cadáver, pues lo necesitas ver y experimentar y probar y analizar en un sistema vivo. Nos dice, y algo más te iba a decir. Entonces, por ejemplo, aquí en nuestro país, pues no está aceptada la pena de muerte. En Estados Unidos hay estados donde sí está la pena de muerte. Ahí es donde entra la cuestión de la moral, el respeto a la vida, los derechos humanos, pero ¿qué tantos derechos se le deben respetar a una persona que no respeta los derechos de los demás? Es como esta cuestión de, no hagas lo que no quieras que te hagan. Entonces, si tú lo haces, pues estás esperando entonces que te lo puedan hacer a ti. Sin embargo, si piensan en ese sentido, pues sería aceptable, ¿no? Porque si alguien mata, pues entonces no, la sociedad no tiene por qué estar pagando que la persona viva, al contrario. Pero si piensan en otro sentido, en otras culturas, pues hay que respetar la vida y pues no más que pague su castigo en la cárcel. ¿No? O sea, Exacto. Por eso lo bueno es que ahora ya, pues las leyes sí intentan no ser tan crueles a comparación de antes, por ejemplo, eso que decía de los nazis. Pero sí, ya lo ideal es que en un futuro ya se pueda evitar todo eso. Ay, Jasmine. Bueno, primero el comentario de Fernanda pregunta, ¿por qué la mayoría de las experimentaciones se usan en conejos o ratones? ¿Qué tienen específico compatible con los humanos? Sí, el hecho de utilizar un organismo mamífero, pues es para tratar de acercarse más a la respuesta que tendría un humano. Lo más cercano en cuanto a órganos compatible, que yo recuerde, es el cerdo. Pero los ratones tienen la ventaja de que tienen una respuesta muy similar a los humanos, sobre todo en cuestiones de medicamentos y así, pero mucho más rápido, porque tienen un tiempo de vida pues más corto, entonces sus respuestas son mucho más rápidas. ¿Que seguido hagamos esta? Ya se acabó la clase, ya es la última clase. ¿Podrían experimentar con las personas que están en la cárcel? Entonces, ahí es a donde entramos a lo moral, ya no a lo ético. Y eso es lo que yo quiero que ustedes capten de esta idea, que es de lo que decía hace rato su compañera. O sea, si yo tengo una perspectiva de supervivencia, una perspectiva biológica y donde la prioridad es la supervivencia de mi especie, entonces ahí yo voy a delimitar otro rango de cuestiones permitidas y no permitidas. Pero si yo lo pienso desde una moral, pues entonces yo ya no estoy pensando en sí en lo que es algo biológico. Yo ya estoy pensando en algo cultural y en algo social.
Y esas ya son delimitantes muy, muy, muy distintas, que no necesariamente van hacia la prevalencia de la especie, sino hacia el individuo y lo que relaciona la emoción y la integridad del individuo. ¿Se fijan la gran diferencia de verlo como especie a verlo como individuo? Entonces, la moral es más por el individuo, por la integridad del individuo. Entonces, Y permíteme. también puede ocurrir, maestra, de que sea o sea, precisamente por esos sentimientos, ¿no? Si, por ejemplo, la persona que está presa o que está ya dictada para pena de muerte sea alguien que afectó directamente a la persona que tú querías o que tú eres allegada, desgraciadamente las personas a veces somos de no perdonar o de nunca olvidar. Y pues claro que vas a querer todo el sufrimiento de esa persona, o tal vez no. Entonces depende mucho de la persona y querer experimentar con ellos, pues también, o sea, si lo vemos en el punto de ya no van a ser libres, de todos modos van a morir, pues que experimenten. Y por ejemplo, en otra persona pero es que se arrepintió, está arrepentido, puede mejorar su vida y puede seguir viviendo bien. Entonces, sí es un campo muy, muy extenso y muy difícil de ver por donde lo veamos, de verdad. Es que este es el punto de precisamente las limitantes de poner leyes a partir de la moral y no a partir de lo biológico. En este sentido, esta persona, si lo piensas biológicamente, como dice su compañera, pues ya está en la cárcel, ya cometió un crimen, ya no respetó la vida, pues pierde su derecho a que se respete su vida. Podemos utilizarlo o podemos pedirle que ahora, como él no respetó la vida, que ahora pague salvando vidas. Suena muy bien, ¿no? Suena como muy lógico. Oye, tú ya hiciste daño, ahora haz un bien. Pero es un bien a partir de su integridad como individuo. Entonces, si nosotros nos ponemos en este término de si tú haces daño, pierdes tus derechos como humano, imagínense lo que estaríamos haciendo. Imagínense ya en la calle que alguien les hable feo, ya me hiciste daño, ya no tienes derechos como humano, ya te puedo golpear, ya te puedo hacer lo que yo quiera. Pues claro que no. El respeto, el famoso ojo por ojo, exactamente. El respeto a la vida, pues lo tienes que mantener siempre. No porque alguien te insulta, ya tienes derecho a insultar. Claro que no. ¿Sí? Entonces, si esta persona está en la cárcel, ya no es una persona productiva a la sociedad, hizo un daño a la sociedad, pero aún tiene derecho a decidir qué pasa con su cuerpo hasta el momento en que cumpla su sentencia de muerte, suponiendo que es sentenciado a muerte. Tiene derecho hasta ese momento. Si él no quiere donar sus órganos, pues es su decisión. Entonces, pues siguen teniendo estos derechos. Si en este momento se les invitara como, a ver, ustedes hicieron daño, se les invita como voluntarios para ayudar a los demás, para salvar vidas y demás, y ellos acceden, a fin de cuentas, pues ya está sentenciada su vida, pues sería excelente, ¿no? Pero pues ya tiene que ser su decisión. Dice su compañera Melissa, a final de cuentas no podemos meter tantos sentimientos ante situaciones que nos podrían favorecer y además siendo conscientes que dentro de las mejores posibilidades se hacen los procedimientos específicos solo a lo que se necesita y que también hay cosas que a veces se deben sacrificar para poder lograr otras y eso favorece el desarrollo general. Dice su compañera, lo que solo se necesita es que no sabemos que se llegue a necesitar. Es como ahorita lo del COVID, ¿a quién se le ocurrió? ¿Quién sabía que iba a suceder? Entonces no sabíamos todo lo que íbamos a necesitar para estar encerrados, para poder dar las clases, para poder mantenernos sanos, para mantenernos aislados, no sabíamos hasta que sucedió. Entonces, antes de que se existiera la medicina, pues hubo alguien que se le ocurrió empezar a abrir cuerpos, o a lo mejor cuando abrían los cuerpos para enterrarlos o demás, pues empezaron a ver las características humanas. El mero hecho de ver algo y describirlo,
pues es información que a lo mejor no es dirigida, no sabes para qué te va a servir tener esa información, pero es conocimiento. Y la generación del conocimiento nos va a ayudar al desarrollo, a los desarrollos científicos, a los desarrollos tecnológicos. Entonces, pues necesitas hacerlo para después buscarle para qué te sirve, porque no siempre vamos a tener el para qué, y ahora si nada más hago esto y nada más hasta aquí, pues no sabemos, ese es el problema y ese es el rumbo que ha tenido la ciencia, la generación de conocimiento, el abarcar lo más posible para tener las herramientas a la mano. Imagínense si nunca hubieran sucedido pandemias, nunca hubiera existido mortalidad de las personas por bacterias, por virus, por patógenos, estaríamos, y nunca se hubiera hecho pues estudios en ese sentido, pues estaríamos completamente desprotegidos y no tendríamos las herramientas para combatir. Sin embargo, como han existido pandemias, ya se tenían las herramientas para sobrevivir. Entonces, ahorita cuando llega una pandemia nueva, ya se sabe qué hacer, ya se sabe el rumbo de la investigación que se tiene que tomar, ya se sabe que se tienen que desarrollar vacunas, ya se tienen todas las herramientas para secuenciar el genoma del COVID, que ya está ahí, para generar los primers para poder hacer la amplificación, las enzimas para poder hacer la amplificación, para poder hacer la detección del virus, o sea, todo lo que ya tenemos que hacer, lo que ya podemos hacer, gracias a que ya se hizo anteriormente y que llevó muchas vidas animales, vegetales, bacterias, o sea, muchos microorganismos para poderlos desarrollar. Entonces, doble moral, cada quien actúa bajo su propia conveniencia, pues es lo que les decía, vamos a pensar en la conveniencia de la humanidad o en la conveniencia individual. Y yo bueno, sí puede considerarse como doble moral, pero yéndose más a lo que decía su compañera de las emociones, podría ser que no sea tanto doble moral, pero que te veas en una situación ya donde te impacte a ti solamente. A lo mejor puedes pensar, no, pues sí, yo pienso que las personas que están en la cárcel deberían entrar en un programa científico para que regresen algo a la humanidad. Ya que hicieron daño, ahora sí que hagan un bien. ¿Y qué tal que un día alguien querido termina en la cárcel y termina siendo un conejillo de indias y ahí sí ya no te gustó? Y ahí sí ya lo vas a sentir feo y ahí sí te va a doler. Y entonces va a decir, no, todos menos él. No se vale, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo complicado. Maestra, Y experimentación en presos, también dice su compañera Elizabeth. Pero pues es lo malo, o sea, ¿hasta qué punto se le puede forzar a alguien a ser parte de algo por la humanidad? Porque si fuera así, por ser un crimen, a lo mejor hasta serviría para que no cometan tantos crímenes, ¿no? Un castigo más, o sea, considerarlo como un castigo. Tiene que ser forzosamente parte de procesos experimentales. Pero eso haría que se hiciera mucho ruido en los derechos humanos. El decir que por algo que tú hagas puedes perder tu derecho a tu humanidad, que tanto afectaría en la sociedad y en que tú vuelvas a eso del famoso ojo por ojo, como dice su compañera, de, no, ya me la hiciste, ahora te aguantas, ¿no? Entonces tú ya hiciste un crimen, pues ya no tienes derechos, ya perdiste tu integridad, ya perdiste tu humanidad, ya te podemos usar como queramos. ¿Y qué pasaría con los que lo hagan? ¿Qué tanto se podría limitar así? No, pues yo ya puedo hacer lo que yo quiera con Entonces, pues fue lo que pasó, lo que hicieron los nazis. Se creían dueños de las personas, dueños de su ser, para poder hacer y cortarlos y experimentar y con niños y con mujeres y con todo. O sea, la crueldad justificándose en ya son míos, puedo hacer lo que quiera. Entonces, imagínense, o sea, las implicaciones pues sí son muy, muy grandes. Cuando
cuando la cantidad de alimentos que se producen no alcancen, cuando la cantidad de alimentos que se producen no alcancen para la cantidad de población que existe, estaremos a favor de usar cualquier medio para producir alimento. Fíjense, hay otra película, que esa es más reciente, esa ya es de su época, del libro de Dan Brown, Inferno o Infierno, Inferno se llama la película. ¿Esa sí la han visto o han leído el libro? Ay, muchachos, vean más películas. Maestra, yo nací en el 92 y solamente he visto Jurassic Park, entonces, no sé. Ay, qué bárbara, no, esa de Inferno tiene muy poco. Ay, mucha tarea, por eso no pueden ver. Oigan, yo tengo mucho trabajo y también alcanzo a verlas. Bueno, no, de hecho esa película yo no la vi, pero sí la leí el libro. Es del 2016. ¿Ah? Ver películas de tarea. Todas las que dije de tarea, para su examen, ven todas las películas. Eso voy a dejar de tarea. Ay, hasta se me olvida. Bueno, les platico. En este libro hablan precisamente de la población miren, les voy a dejar de tarea mejor leer el libro. Hablan del exceso de población, de cómo el humano no tiene control sobre su reproducción y hemos sobrepasado nuestra capacidad de carga. Es decir, somos más de los que el sistema puede alimentar. ¿Y qué pasa entonces aquí? ¿Qué hicieron los chinos? Limitar a las personas a nada más puedes tener 2 hijos. ¿Qué hicieron en otros países? Como Holanda, me parece, no me acuerdo, por ahí un país nórdico, no recuerdo cuál país exactamente, que las personas pues vieron esta situación y de plano ya no quieren tener hijos, porque precisamente es insostenible. Y ahora les pagan para tener hijos, porque se fueron al otro extremo. Entonces, en este libro hay una persona, pues un intelectual de mucho dinero además, que entiende esta situación y que va y platica con los de la OMS y les dice, es que miren, la Organización Mundial de la Salud, miren, esto es insostenible, ya no podemos reproducirnos más, necesitamos disminuir la población mundial, que es lo que se dice que biológicamente hacen las pandemias, hacen la naturaleza, controla la población de una manera u otra. Y la pandemia es una de estas formas de controlar las poblaciones. Pero bueno, ese es otro punto. El caso es que en el libro, este señor decide hacer algo, ya que la OMS no lo apoya y dice, pues sí, pero pues es que no podemos hacer nada porque las personas tienen libre albedrío y tienen el derecho a decidir si quieren reproducirse o no. ¿Sí? Entonces, aquí fíjense la cuestión moral. Y después este señor lo que hace es que genera un virus que primero se disuelve en el agua y después se puede transmitir vía aérea. Y este virus va a actuar aleatoriamente, es decir, que algunas personas sí, algunas personas no. Va a ser aleatorio dependiendo de la condición genética de las personas y lo que les va a hacer es que los va a esterilizar. Entonces, de esta manera, un porcentaje de la población, que no me acuerdo qué porcentaje maneja en el libro, aleatorio, no va a ser capaz de tener descendencia, de tener hijos. En la película, les quemo el final, lo cambian, y ya saben que las películas Hollywood tiene que ser el bueno, siempre tiene que ganar, ¿no? Entonces ahí la cambian el final, y ahí dicen que sí alcanzan a evitar que se propague el virus, pero en el libro no, en el libro llegan demasiado tarde y ya se propagó. ¿Qué opinan de este control natal? Yo creo que sí es necesario. Hey. Pero no hacerlo así como aleatorio. Siento que tiene que ser justo para todos. Fíjate cómo ahí entra lo moral. ¿Dónde entra lo justo? ¿Para quién es justo? Por ejemplo,
Yo antes pensaba que la solución es ya no tengamos hijos. Si yo soy consciente, no tengo hijos, ya con los que hay basta. Y ya después, pues, ya que se disminuye la población, pues ya continuamos teniendo hijos. Pero luego me hicieron ver, no es cuestión de no tener hijos, es cuestión de que los que tienen conciencia de la población tengan hijos para que les enseñen a ser conscientes y ya nada más generar una generación nueva, propiciar una nueva generación de personas con conciencia ecológica, social, ambiental, ecológica. Y que estos sean los que tengan hijos, para que el día de mañana las personas, o sea, sean cada vez más esta población de personas conscientes y hasta que pues desaparezcan o que vayan reduciéndose y que se minimice la población de personas inconscientes. Entonces, ¿quién selecciona quiénes son estas personas conscientes, quiénes deben de tener hijos, quiénes no? Sería como la eugenesia, que es la generación de líneas puras. ¿Quién decide cuáles son los genes buenos, cuáles son los genes malos, qué fenotipos deben permanecer, quiénes se deben reproducir y quiénes no? Yo desconozco cómo es en China. ¿Aplica igual para todos el límite de 2 hijos o si hay como Mira, no, algunos sí y otros no me no? acuerdo muy bien, pero creo que si tienes no me acuerdo el género bien, creo que si tienes un varón, solo puedes tener un hijo. Y si tienes una niña, primero, te dan chance de tener otro hijo para que tengas un varón. Y si son 2 niñas, pues ya hasta ahí te quedaste. Es el máximo 2 hijos, pero dependiendo de qué es tu primer hijo, me parece. Entonces, si el primero ya era varón, ya hasta ahí se quedan y ya no podían tener más hijos. ¿Pero aplica igual para todos o...? Así es, toda la población parejo. Sí, es que a eso yo me refería con justo para todos. Me refiero a que no importe ni la raza ni el nivel económico o nada, que sea igual para todos. Ahí sí creo Ujú. que habría un control y sería, pues, Por eso tendría que ser aleatorio. Si es aleatorio, todos tienen la misma probabilidad de que te pase, de que seas tú, sin importar tu condición económica, social, cultural, etnia, raza, lenguaje, nada. Si es aleatorio, pues a cualquiera le puede suceder. es que al ser aleatorio, yo creo que sí hay mucho afectado porque pues ya de plano no va a poder tener ningún hijo, basándonos en lo de la película. Ahí sí ya perdió todas las posibilidades de tener un hijo. Y ahí sí creo que no sería correcto. Entramos en lo moral, pero, por ejemplo, si tú piensa en el otro extremo. Una persona no puede tener un hijo y pues ¿por qué no, no? Ahora piensa en el otro extremo, donde la persona que sí puede tener hijos se avienta 10 y esa persona que sí puede tener hijos y que se avienta 10 no tiene las condiciones económicas para mantenerlos. Exacto, ahí sí por eso yo digo que lo aleatorio no es una opción. Pues sí, pero si tú llegas y le dices a esa persona, oiga, es que usted no puede tener hijos porque no tiene la condición económica, te va a decir, ¿por qué yo no? Entonces, ¿quién sí? Entonces, si te vas y dices, solo los ricos que tengan la condición económica para mantener a sus hijos, o sea, de recursos medios y altos, pueden tener hijos. Ya estarías entrando en primero disminuir la variabilidad genética, lo cual es un gran problema y la cual por eso es muy importante que sea aleatorio, por variabilidad genética. En segunda, pues estarías dirigiendo tu sociedad hacia determinadas culturas, hacia determinados sistemas, a lo mejor hacia el capitalismo, hacia determinadas estructuras sociales
que encajen nada más en esos ambientes, en esas jerarquías. Estarías perdiendo culturas, estarías perdiendo lenguajes, idiomas, estarías perdiendo muchas cosas si limitas a una determinada población, sobre todo de perder esos genes. ¿Por qué debe ser tan importante la variabilidad genética? Qué buena pregunta, me gustó. ¿Qué pasa y no estoy comparando humanos con perros, pero qué pasa con las razas de perros? Las razas puras. Cada vez empeoran más, ¿no? ¿Qué les pasa ¿a quiénes? Los Grand Danés, por ejemplo. Esos perros grandotes, bonitos, poderosos, pero se enferman con mucha facilidad y tienen mucha debilidad cardíaca. Entonces viven poco porque se enferman de corazón, hay que estarlos cuidando porque tienen problemas del corazón. ¿Qué pasa con los pug, estos que se han vuelto como muy populares, que siempre tienen infecciones anales y en la piel y tienen muchos problemas siempre relacionados a eso? ¿Qué pasa con los Rottweiler que tienen ceguera nocturna y pueden incluso llegar a atacar a su dueño porque en la noche no reconocen? ¿Qué pasa con qué otras razas saben? Los bulldog. Cada vez salen más gordos y pues se llaman bulldog porque antes peleaban con toros y ahora ya casi no se pueden ni mover. Entonces, estas enfermedades son propias de la raza. Las ves siempre en esa raza. ¿Por qué? Pues porque como no tienen variabilidad genética, mantienen esta característica. Entonces, es lo que les decía hace rato de cómo se va a homogenizar una característica en una población y hasta tal punto en que esa característica ya va a ser propia de la especie. Eso es lo que pasa aquí, como los pastores alemán, problemas en la cadera, Grand Danés, problemas cardíacos, ya lo había dicho. ¿Qué más? Entonces, esos problemas ya son propios de la raza. Ya no es porque este organismo, ese individuo se enfermó y le pasó eso, o tuvo alguna deficiencia de vitaminas, o tuvo algo, sino que ya viene esa enfermedad de cajón en la raza. ¿Por qué? Pues porque no hay variabilidad genética. Agárrate un perro de la calle y ese te vive muchos años hasta que le pasa o lo atropellan o se enferma por algún patógeno o algo pero que no, pues no es tan común. Entonces, te duran un montón. Si cuidas bien a tu perrito bien alimentado, un perrito de la calle no le pasa nada. Entonces, y no requieren tantos cuidados y veterinario y hay gente que así con sus perros súper de raza y gastando miles de dólares en tratamientos y cuidados médicos para los perros. Ahora imagínense eso en los humanos. Todas las enfermedades a las que para las cuales seríamos mucho más susceptibles si no hubiera variabilidad genética. Imagínense que eligieran que las personas que viven, como tenía que se van a reproducir, perdón, como tiene mucho dinero, tiene la capacidad de tener los hijos que quiera. Pero resulta que esa persona tenía ahí genes asociados al Alzheimer o tiene genes asociados al cáncer, alguna susceptibilidad a algún cáncer. Entonces, todos sus hijos la van a tener. Y imagínense que fuera la población mundial 10 personas. De esas 10 personas, 5 son de condición baja, ¿sí? Económicamente. Entonces, esos 5 se les dice, ustedes no van a tener hijos. Nos quedan 5. Entonces, de esos 5, 1 es el que tiene la afección cardíaca, ¿sí? Y todos estos no tenían eso. La afección cardíaca no, ¿qué les dije? Alzheimer y cáncer. Y de los otros 4 que estaban bien, digamos, en condición media, no tienen esa condición. Pero esos últimos 4, cada uno solamente tiene 2 hijos. Y ese que es el rico, que tiene la mayor probabilidad económica para tener todos los hijos que quiera, tiene 10. Entonces, de estos que tienen 2, 4, 6, 8, y los 10 de serían 18. Es decir, más del 50% de la población tendría esos genes de susceptibilidad al Alzheimer y al cáncer.
¿Se dieron cuenta qué es lo que pasa cuando hay pérdida de variabilidad genética? ¿Chicos? Exacto. Y obviamente, bueno, me hice mi ejemplo con 10 personas, con muy poquito, para que sea más evidente. La población, pues, es muy grande, hay muchos genes, pero si delimitan quiénes sí y quiénes no, se pierde esta probabilidad. Se va guiando hacia un solo caminito estas líneas genéticas. Entonces, no debemos hacer eso, no debe suceder así, se requiere variabilidad genética. Pero pues hay que controlar la población. Exactamente, exactamente. No, y aparte esto del racismo, que menciona su compañera, una vez pasaron un programa, no me acuerdo en cuál, y es que no es que me la pase viendo tele, pero hay que ver de todo. En donde hicieron un estudio genético con marcadores moleculares para las diferentes razas. Y las personas que iban, pues se creían, ¿no? Pues mi papá es francés y mi mamá también, entonces pues yo tengo línea pura, ¿no? O mexicanos, o bueno, pues mis papás, mis abuelos fueron españoles y todos los demás son mexicanos. Entonces, mi línea pues no está tan mestiza. Y resulta que cuando les hicieron el estudio, tenían marcadores alemanes, americanos, españoles, o sea, tenían ahí una mezcolanza que ni ellos se imaginaban porque pues no sabían todo su árbol genético. Entonces, pues en realidad, o sea, no creo que exista alguien que tenga una raza pura, que tenga una descendencia pura. O sea, nosotros somos puras mezcolanzas genéticas y gracias a ello, la variabilidad genética nos permite, primero, pues tener fenotipos muy variados y estos fenotipos pues también están asociados a capacidades distintas para responder a los estímulos del medio ambiente. Si no, pues imagínense, si es tan solo ahorita, o sea, esto del COVID es un ejemplo súper bueno. ¿Cuántas personas que se enfrentan al COVID pasan como si nada, ni siquiera síntomas? ¿Y cuántas personas que se creían sanas, resulta que siempre no? ¿Y cuántos pues lamentablemente fallecieron, ¿no? Y hablamos de personas en condiciones susceptibles y resulta que algunos de ellos sí se salvaron y personas que estaban en un rango de edad que no era tan susceptible, pues les fue muy mal. Y otras que pues ni lo sintieron, que ni siquiera mostraron síntomas. ¿Qué pasa? Condición genética, el ambiente en donde están desarrollados no es lo mismo lo que tengas en un lugar con más oxígeno a nivel del mar, con mayor temperatura, menor temperatura. Las condiciones ambientales son determinantes también de nuestra condición genética y pues tus hábitos de vida, hábitos alimenticios, ejercicio, qué tipo de productos consumes, qué tanto consumes productos químicos en vez de más naturales. Y aunque te consideres que tienes una súper buena alimentación porque solo comes frutas y verduras, pues sí, pero ¿qué tan seguido las comes? ¿En qué proporciones? ¿Estás teniendo las proteínas y aminoácidos necesarios o te está ahí faltando algo? Es complicado. Todo esto interactúa con tu genoma. Desde tu mamá antes de concebirte, su alimentación va a determinar tu metabolismo y tu salud en tu vida. Entonces, todo se suma y si tú siempre fuiste muy delgado, pero nunca hiciste ejercicio, simplemente tenías un metabolismo muy activo, porque la juventud, etcétera, y de grande dices, ay, ¿por qué estoy tan gordo? ¿Por qué cualquier cosita que como me engorda si siempre fui muy delgado? Pues sí, pero siempre mantuviste un estilo de vida sedentario y pues ya que va disminuyendo tu capacidad metabólica porque vas envejeciendo, pues tu organismo no sabe trabajar rápido porque siempre su sistema ha sido sedentario. Entonces, pues se va ralentizando cada vez más.
Entonces, pues todo eso se va sumando a la condición actual, ¿no? Entonces, pues por eso vemos tantas personas que responden tan diferente a la pandemia. Entonces, si hubiéramos determinado o si se hubiera hecho una selección, pues a lo mejor hubiéramos seleccionado mal y la mayoría de la población estaría sufriendo aún más y el efecto del COVID se hubiera visto todavía más drástico, ¿no? Entonces, pues bendita variabilidad genética, no a todos les fue tan mal y la proporción de la población afectada pues sigue siendo baja, aunque sea una gran cantidad de números en cuanto a proporción de personas, pues de la población, pues sigue siendo baja. ¿Sí? ¿Otro comentario? No, me siento como el típico de dónde estoy, por qué vivo, por qué existo. Ya sé, es tan complicado. Y es que no crean que si estás del otro lado, si eres así como estás en el área de la investigación y dices, ni modo, la ciencia lo vale, todo por la ciencia. Pues no, siempre lo que dijo su compañera, van a estar las emociones y tu criterio, y a veces es muy difícil salirte de tu entorno social, de cómo fuiste criado y el sentir que se te desarrolló como para decir, ay, pues sí, mato animales y qué pasa, ¿no? Es modo filósofo, es complicado, pero a veces hay que deslindarse un poco de estas cuestiones y ver más allá, cuál es la meta, realmente cuál es el beneficio. Y si el beneficio es mucho más grande, pues hay que librarnos de estas cuestiones. Y precisamente en ese sentido se desarrollan lo que desde un principio hace mucho comentó su compañero, que son las legislaciones que van a decirnos qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Pero es complicado también porque, bueno, como ahorita que recientemente eliminaron la parte de la biotecnología del CONACYT, o sea, biotecnología es un área, a lo mejor sí en algunas partes muy controvertida, pero también nos está ayudando a muchos desarrollos. Entonces, tan solo hace rato mencionaban de la soya transgénica, que puede afectar a algunas especies, pero también el generar plantas que puedas llevar a lugares donde son muy áridos, pues imagínate toda la población que se podría estar beneficiando del tener un alimento ahí disponible, que no tengan que estarlo transportando desde quién sabe dónde y que pues por tanto va a ser más caro, trae todos los costos de transportación y demás, además de los químicos que se tienen que agregar para que ese alimento se mantenga en buena condición para poderse consumir. Entonces, imagínense el poder quitar todo eso y que ahí tengan su sembradío de plantas que puedan consumir, de trigo, de maíz, frutas, no sé, cualquier cosa. Imagínense las implicaciones, el poder llevar alimento donde no lo tienen tan accesible. Entonces, pues es complicado, ¿no? También se pudiera hacer o experimentar en el hecho de que el maíz pueda adaptarse a un clima donde no está adaptado probablemente y que pueda crecer ahí en esa región, no forzosamente que se tenga que exportar de aquí o de algún otro país, sino que crezca ya nativamente, ya también. Sí, pero recuerda que eso va a hacer que intervenga o interactúe con las especies de ese lugar. Entonces, Sí, la dinámica ecológica de allá. Además, no es que el maíz se adapte, acuérdense que ya les expliqué, que hagamos una especie apta a esas condiciones.
tanto que me esforcé explicándoles eso. Bueno, ya se nos fue muy buena la plática aquí, pero ya no hicimos la actividad que íbamos a hacer el día de hoy. Pero bueno, entonces se les va a quedar de tarea. Leer el libro y ver las películas. Ahí, para quien le interese, por ahí, creo que por ahí tengo ese libro en PDF. Bueno, lo que les quiero enseñar ahorita, mira, para eso sí hay tiempo, ¿no? Es esta página del CIBIOGEM, para que lo conozcan, esta no es, esta, del CIBIOGEM, que es Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados. Es decir, el que se encarga de establecer las políticas que van a manejar el uso, la generación, uso y distribución de organismos genéticamente modificados. Y aquí lo que me interesa también que vean es que esta comisión está integrada por SAGARPA, Semarnat, la SEP, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía y el CONACYT, ¿sí? Que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Vean, todas las instituciones están asociadas al control de estos organismos. Y está padre porque cada uno aporta desde su punto de vista. Desde la SAGARPA, desde el punto de la agricultura, la ganadería, el desarrollo de la comunidad, la Semarnat, ¿qué pasa con estos organismos en el ambiente, con las poblaciones silvestres y su interacción ecológica? La SEP por la parte de la educación, y fíjense también aquí desde la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía, porque a fin de cuentas, pues estas son estrategias que pueden impactar muchísimo a la comunidad económicamente y llevar alimento a lugares donde nunca antes han llegado, que no lo han tenido así tan disponibles, ¿sí? Sin tener que manejar todos estos costos de transporte, producción, inocuidad, todo lo que estaría asociado para poder llevar el alimento hasta allá. Entonces, para que chequen. Y aquí está el protocolo de Cartagena, que es sobre la seguridad de la biotecnología. Sobre todo por la parte, dice, movimientos transfronterizos, el llevar, transportar estos organismos y proteger la diversidad biológica. Esto es bien importante, frente a riesgos potenciales que presentan los OMGs. Pero fíjense, estos problemas potenciales suceden por la parte que yo les comentaba, de que están tan ansiosos de generar estas herramientas, estos productos y de producir, o sea, son cuestiones económicas, de producir, que les falta investigación, falta hacer estos estudios de dinámicas poblacionales, falta ver las redes tróficas que se pueden alterar, falta ver cuestiones de genética, de expresión, de interacción de los genes, que a veces, así como mendelianamente los estudios, los investigaciones, pues mete su gen, expresa el gen, pero se sabe que hay interacción entre algunos genes que pueden afectar la expresión de otros o que pueden enmascarar la expresión de otros. Entonces es necesario primero ver, al insertar un nuevo gen, cómo puede interactuar primero dentro de la expresión del fenotipo del mismo organismo, y este fenotipo está asociado, o la expresión génica de un organismo está determinada no nada más por la carga genética per se, sino también por la interacción con el ambiente o por cuestiones maternas, paternas, de impronta y otros factores que determinan cómo se va a expresar ese genotipo. Entonces, pues primero es necesario hacer todos esos estudios. Si yo genero mi plantita aquí en el laboratorio, va a ser muy diferente a que luego la lleve a cultivar al campo. Aún aunque la ponga yo en un invernadero, las cuestiones ya en campo son diferentes.
y la interacción que va a tener con los organismos que están en esa comunidad, pues va a determinar muchas cosas que no puedo ver en laboratorio. Se tienen que hacer y que se tienen que hacer, extrapolar esos estudios. Y bueno, aquí están información sobre este convenio, este protocolo de bioseguridad. Entonces, en su Classroom, yo creo que ya tuvieron tiempo para revisar todas estas páginas que les puse. Y bueno, la actividad ahorita que tienen 20 minutos, que es para hacer ahorita, para que aprovechen el tiempo, dependiendo si ya leyeron todos estos artículos, si no, pues les va a llevar más tiempo, sería hacer un ensayo de una cuartilla, no quiero más, solamente una cuartilla de este tema que estamos abordando. ¿Cuáles son las limitantes para los desarrollos biotecnológicos? El alcance que tiene la biotecnología en la vida de los humanos, en la sociedad en general, pero cómo este alcance está limitado por nuestras cuestiones morales, políticas, sociales, económicas, todo esto, ¿cómo lo determina? Entonces, todos estos como retos y oportunidades que genera o que nos provee la biotecnología, los avances científicos y desarrollos tecnológicos, cómo están delimitados por todas estas cuestiones. Pero eso en base a estos artículos. Entonces, primero, pues tuvieron que haber leído todos estos artículos. ¿Ok? Y eso es para ahorita, que nos quedan 20 minutos para que lo empiecen. Y para la próxima semana, o sea, les queda de tarea este reporte, esta actividad, la actividad, ahí está, 3.1, que es un ejercicio como si ustedes, eso los dice, como si ustedes trabajaran en la Profeco. Entonces ustedes dirigen un equipo cuya tarea es identificar este tipo de productos genéticamente modificados, pero que no están identificados como tales. Imagínense que la gente llega a un súper y agarra sus latas de comida o sus vegetales y no sabe que esos organismos son genéticamente modificados y se los llevan a su casa. Entonces, ¿cómo le harían ustedes para identificar en un súper, en un centro comercial, ahí en una tienda, pues, cuáles organismos son genéticamente modificados? Entonces, en laboratorio, ¿cómo probarían? ¿Desde cuántas muestras tomarían? ¿Qué organismos, qué tipo de productos llevarían? ¿Y cómo harían esos muestreos? ¿Y cómo harían el desarrollo metodológico? ¿Qué tienen que hacerle para identificar si está modificado genéticamente o no? ¿Y cómo presentarían o cómo generarían ese resultados? Su discusión al respecto y finalmente sus conclusiones de su postura a favor o en contra de los transgénicos. Pero para llegar a estas conclusiones, tuvieron que haberlo fundamentado en la discusión, ¿sí? Pues no pueden decir, los transgénicos son malos, si no dijeron en su discusión, estos estudios han encontrado toxicidad en los productos transgénicos, se ha encontrado estos autores, identificaron que los transgénicos pues eliminan la diversidad biológica de una región, o sea, tienen que fundamentar para después llegar a su conclusión y sus recomendaciones para su manejo. Y en estas recomendaciones pues van a poner las van a asociar a las políticas actuales del manejo de los organismos, que es las que van a leer. Es más, miren, para ya no agregarles más trabajo, en este mismo reporte agregan lo que les mencioné ahorita, pero ya en equipo, ya no en individual, en equipo. ¿Sí? Mejor. Para que así hagan un solo reporte que incluya esta información y también lo que más me interesa es que pues ustedes alcancen a ver el potencial de la biotecnología, pero todas las limitantes que tenemos. ¿Sí? Recuerden, políticas ambientales, sociales
y económicas. ¿Ok? Sí, Y está para entregarse este reporte para el 8. Entonces, maestra, ¿el ensayo lo agregamos a este reporte? Sí, lo ponen mejor como parte de su discusión y este también ya sería en equipo, ¿verdad? y sería en equipo. Ok, Pero pueden irlo comenzando desde ahorita. sí, maestra. Muy buenos para empezar a trabajar, muchachos. Además, ahorita que traen el tema calientito, se van a explayar ahí en el... En el documento. Ajá. Maestra, si hicimos lo del proyecto individual, otra vez yo. En PowerPoint está bien, ¿verdad? Nada más con que sea una herramienta, pues, como más llamativa, más visual. Ajá, sí. Sí. Ah, bueno. Sí, lo que me interesa es ver que, pues, que captan el proceso para poder desarrollar una aplicación y pues que puedan proponer ustedes después un proceso, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Se la catafixiamos. ¿Qué me catafixian? ¿La tarea por las películas? ¿O el libro? Está padre, por cierto, el libro se los recomiendo. También las películas están interesantes. Es que es muy interesante ver cómo hace 10, 15, 20 años teníamos o tenían esta perspectiva de la vida, de qué tipo de desarrollos quisieran tener, como lo que dijo hace rato su compañera, y se han hecho todos los avances y se han hecho todos los estudios para obtener el conocimiento para poderlos lograr. Entonces, es muy importante la conciencia que tengan, el que tengan si se van por esta área de la biotecnología, que encaminen los desarrollos hacia algo que no vaya a ser al rato más perjudicial, como pasó con digo, no es biotecnología propiamente, pero sí la selección genética de las razas de perros. El objetivo, pues, era que generar un animal muy bonito, muy llamativo, muy caro, muy fino, y resultó, pues, animales con deficiencias en ciertas áreas, ¿no? Con ciertas patologías. Entonces, pero pues eso no lo vieron o no lo pensaron a largo plazo. Y a lo mejor antes, pues las expectativas o los sueños eran como más grandes y las ideas y hay que generar robots y todas estas así como que a lo grande, pero hay que pensar y hay que tener más conciencia de lo que puede pasar, de las consecuencias y de las implicaciones que nuestros estudios, nuestros avances, nuestros desarrollos tecnológicos y nuestras investigaciones tengan. No nada más crear porque podemos, que es lo que pasó en muchos estudios en estas cuestiones genéticas sobre todo. No es tanto crear porque podemos, sino tener el para qué y el si es el beneficio de la humanidad o que los efectos o las consecuencias pues no resulten más perjudiciales que el beneficio que se pueda lograr. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces los dejo para ya no interrumpirles más, que aprovechen su tiempo que les queda y nos